El silencio era el nuevo idioma en las calles de Bakhmut. Un silencio pesado, interrumpido solo por el eco lejano de la artillería. Entre los edificios destrozados, un joven llamado Dimitri luchaba por aferrarse a los fragmentos de su antigua vida. Antes, el sonido vibrante de su violín llenaba el aire. Ahora, solo el miedo y la incertidumbre resonaban en su corazón. Su apartamento, una vez lleno de melodías y risas, era ahora un caparazón vacío. Los recuerdos danzaban como fantasmas entre las paredes agrietadas, especialmente los de su abuelo, su primer maestro de música, cuyo viejo violín ahora yacía polvoriento en una esquina. Dimitri lo miraba, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía la belleza coexistir con tanta destrucción? Una noche, en el sótano oscuro que compartía con otros vecinos, el miedo se hizo más palpable que nunca. Las bombas sacudían los cimientos y los rostros pálidos reflejaban la angustia. Fue entonces cuando Dimitri, casi por instinto, tomó el viejo violín. Sus dedos temblorosos apenas recordaban las notas, pero la necesidad de romper el silencio era más fuerte que el miedo. Las primeras notas fueron vacilantes, desafinadas, pero poco a poco la melodía comenzó a fluir. Una vieja canción de cuna que su abuela le cantaba. Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de los refugiados, un bálsamo inesperado en medio del terror. En ese sótano, la música se convirtió en un hilo de esperanza. A partir de esa noche, el sótano se transformó. Cada vez que los bombardeos cesaban, Dimitri tocaba. Sus melodías se mezclaban con el olor a polvo y el sonido de los sollozos contenidos. Tocaba para los ancianos que habían perdido sus hogares, para las madres que abrazaban a sus hijos con fuerza, para los jóvenes que veían su futuro desmoronarse. La noticia de El violinista de Bakhmut comenzó a extenderse de boca en boca, llegando incluso a los soldados en el frente. Algunos días pedían canciones específicas, melodías que les recordaran la paz, sus familias, sus sueños. La música de Dimitri se convirtió en un puente invisible sobre el abismo de la guerra. Pero la vida en Bakhmut se volvía cada día más peligrosa. Los recursos escaseaban y la amenaza de los ataques era constante. Dimitri sabía que no podía quedarse allí para siempre. El peso de la responsabilidad hacia su propia vida y hacia la esperanza que su música representaba se hacía cada vez mayor. Una mañana, un grupo de voluntarios llegó al sótano para evacuar a los civiles. Dimitri dudó. Dejar Bakhmut significaba abandonar a las personas para las que su música era un consuelo. Pero también sabía que, para seguir compartiendo su don, necesitaba sobrevivir. En el tren de evacuación, el silencio era diferente. No era el silencio opresivo de las bombas, sino un silencio cargado de incertidumbre sobre el futuro. Dimitri sostenía su violín con fuerza, como si fuera su único ancla en un mar de caos. Miraba por la ventana, viendo su hogar desvanecerse en la distancia. Llegó a un campo de refugiados en un país vecino. El ruido y la confusión eran abrumadores. Rostros de todas partes, cada uno con su propia historia de pérdida y desplazamiento. Dimitri se sentía insignificante en medio de tanta tristeza. ¿Podría su música marcar la diferencia aquí? Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, escuchó el llanto de un niño. Se acercó y vio a una madre joven acunando a su hijo, ambos exhaustos y desesperados. Sin pensarlo, Dimitri levantó su violín y comenzó a tocar una suave melodía. El llanto del niño cesó. Otros refugiados comenzaron a acercarse atraídos por la música. En ese improvisado escenario, bajo el cielo extranjero, la magia volvió a ocurrir. La música trascendió las barreras del idioma y el dolor, uniendo corazones en un instante de paz. Dimitri continuó tocando en el campo de refugiados, en hospitales, en cualquier lugar donde su música pudiera ofrecer consuelo.
Su historia se difundió a través de las redes sociales, llegando a oídos de músicos de todo el mundo. Una famosa orquesta se puso en contacto con él, invitándolo a tocar en un concierto benéfico. La idea lo abrumó. Nunca había actuado en un escenario tan grande. El miedo escénico se mezclaba con la incredulidad y la esperanza de poder hacer aún más por su pueblo. Llegó el día del concierto. Detrás del escenario, sus manos temblaban mientras afinaba el viejo violín de su abuelo. Pensó en Bakhmut, en el sótano oscuro, en los rostros de la gente que había encontrado consuelo en su música. Esa era su fuerza. Cuando salió al escenario, la ovación fue ensordecedora. Por un momento, se sintió paralizado. Pero al levantar el arco y sentir la madera cálida bajo sus dedos, la música fluyó. Cada nota era un recuerdo, una plegaria, un grito de esperanza por su tierra. Al finalizar la pieza, el silencio dio paso a una ovación aún más fuerte, lágrimas en los ojos de muchos. Dmitri se inclinó, sintiendo una oleada de emoción. No era solo su historia la que resonaba, sino la de millones de personas afectadas por la guerra. Después del concierto, las ofertas de ayuda y apoyo llegaron de todas partes del mundo. Dmitri utilizó su Newfound Platform para recaudar fondos para los refugiados y para dar voz a las historias olvidadas de la guerra. Su música se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad. Nunca olvidó sus raíces ni a la gente de Bakhmut. A través de su música, mantuvo viva la memoria de su hogar y la esperanza de un futuro en paz. El violinista de Bakhmut se convirtió en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Y aunque el camino hacia la reconstrucción sería largo y difícil, la melodía de la esperanza iniciada en un oscuro sótano continuaría resonando en el mundo, recordándonos el poder de la música y la fuerza del espíritu humano para trascender incluso la más profunda oscuridad. La música de Dmitri no había detenido las bombas, pero había logrado algo quizás aún más importante. Había mantenido viva la humanidad en medio de la inhumanidad. Y esa melodía, silenciosa pero poderosa, seguiría sonando en los corazones de quienes la habían escuchado.